Hola gente de YouTube. Hoy vamos a ver un video de cómo hacer slime sin borax. Vamos a aprender sobre la relación de las matemáticas con el arte y más cosas. Sigan viendo. Me explotó la computadora. Déjenla, vuelvo a aprender. Esperen, ¿qué es eso? Televisa presenta. ¿Y si grabamos un TikTok? Me parece bien. A ver cuáles hay. ¿Puede ser este? No, ese no me gusta. ¿O qué tal este? Sí, a ver. A ver, entonces, ¿cómo Pues- sería? A ver, yo entro primero y tú entras después del tun, tun, tun. Ok, me parece bien. Todavía no era, te adelantaste. No entiendo lo que me dijiste, Pues te dije hasta que entre el tun, tun, tun. pero no te entendí. O sea, ¿qué tiene que ver esto con ritmos y música, todo eso? ¿Qué tiene que ver? Pues, imagínate que todo en la música va por proporciones, como en las matemáticas. ¿Matemáticas? ¿Qué tiene que ver con esto, matemáticas? Pues Es porque las música. matemáticas... Escuché matemáticas. Justo tengo un video de cómo las matemáticas y la música se relacionan. Chéquense esto. A ver. La música tiene matemáticas en todo, en especial en cómo se escribe. Las notas musicales varían según su forma, las cuales básicamente son fracciones. Tomando como ejemplo un compás de 4/4, una nota redonda o unidad equivale a todo el compás y lo usaremos como base para este ejemplo. Una nota blanca o mitad cabe 2 veces en un compás de 4/4, entonces esto equivaldría a un medio de la nota redonda. Una nota negra o cuarto cabe 4 veces en un compás de 4/4 y esto equivale a un cuarto de la nota redonda, y así será sucesivamente con las demás notas. Con la corchea u octavo, la semicorchea o 16avo, etc. El compás es la forma en la que se organiza el tiempo en la música. En un compás, el número de arriba representa la cantidad de tiempos que debe haber en cada compás y el número de abajo representa la unidad de tiempo, que es la figura rítmica que ocupa un tiempo. Y se le dice unidad de compás a la figura que ocupa todo un compás, refiriéndonos con unidad de compás a las notas musicales. En el ejemplo puesto antes, de 4/4, una nota negra sería la unidad de tiempo y una nota redonda sería la unidad de compás. Pero no solo las matemáticas están presentes en la forma de escribir la música, sino también en la historia de esta. Remontándonos aproximadamente al siglo VI a.C., una leyenda menciona que, al pasar por una herrería, Pitágoras se fijó que los martillos de diferentes tamaños producían sonidos que, al golpear el yunque, sonaban de manera agradable cuando se escuchaban en pares. Entonces él empezó a experimentar con un monocordio, que era una cuerda tensa sobre una tabla con un puente móvil que permitía cortar o alargar la longitud de la cuerda que vibraba. Entonces él descubrió algo fascinante. Descubrió que la consonancia, la sensación de que dos sonidos suenan bien juntos, no es aleatoria, sino que siempre es proporciones matemáticas entre las longitudes de la cuerda. Descubrió que si dividía la cuerda a la mitad, sonaba la misma nota pero más aguda. Se le llamó octava. Si dividía la cuerda en 2/3, sonaba una nota igualmente consonante y armónica, llamada quinta perfecta. Si se dividía la cuerda en 3/4, se obtenía otro sonido consonante, la cuarta perfecta. Con estas proporciones, Pitágoras empezó a formar un método para crear escalas a base de las quintas, y así surgieron las notas a las cuales Guido de Arezzo les daría nombre más tarde. Pero el trabajo de Pitágoras no acaba allí. Él se dio cuenta de que si partía de una nota y aplicaba 12 quintas perfectas consecutivas, matemáticamente no llegaba al mismo punto que se aplicaba a 7 octavas. Había un pequeño desfase, una discrepancia acústica. A este minúsculo intervalo de diferencia se le llamó la coma pitagórica. Este error significaba que era imposible afinar un instrumento de forma que sonara perfectamente en todas las tonalidades. Por ejemplo, si se afinaba para que una canción en do sonara bien, una canción en re podría sonar desafinada, y así siguió por mucho tiempo, pasando por muchos sistemas de afinación hasta llegar a la solución moderna. El temperamento igual, la cual divide la octava en 12 partes iguales, las que se le llamó semitonos, y así es como surgieron las alteraciones de las notas. Wow, entonces, las notas en la música tienen que ver con fracciones y matemáticas.
Sí, y eso solo es en la música, realmente las matemáticas están en todo el arte. Justo. También tengo videos que explican cómo en la arquitectura, en la pintura y en la literatura se relacionan con matemáticas. Chéquense esto. A ver. En el arte, especialmente en la pintura y la escultura, se usan proporciones matemáticas para lograr el equilibrio visual. Para esto, una de las cosas que se hacían era utilizar la sección áurea, una proporción considerada estética. Esta proporción aparece en la naturaleza, en las flores, conchas y cuerpos humanos. Esta se empleó en obras como la Gioconda de Leonardo da Vinci y en templos como el Partenón. En otros tipos de artes, como por ejemplo en el arte islámico o el arte renacentista, la aparición de las matemáticas es ligeramente diferente, ya que en estas se usan patrones geométricos complejos, mosaicos y perspectivas que se basan en ecuaciones o relaciones especiales. Otra aplicación de las matemáticas en el arte sería la perspectiva. La perspectiva lineal, desarrollada en el siglo XV, es una aplicación directa de las matemáticas. Utiliza líneas y puntos de fuga para crear profundidad en una superficie plana. Las matemáticas ofrecen reglas y estructuras que ayudan a los artistas a crear obras visualmente más agradables y equilibradas. Y por su parte, el arte ofrece creatividad y una manera de plasmar lo abstracto de las matemáticas. Una aplicación de las matemáticas en el arte más actual sería en el arte digital, donde se emplean ecuaciones, fractales y algoritmos para crear imágenes y generar animaciones. Los fractales, por ejemplo, son figuras que se repiten infinitamente a diferentes escalas y han sido inspiración tanto de obras visuales como de modelos de diseño arquitectónico. Esa misma conexión entre el arte y lo infinito puede verse en el símbolo del Aleph, introducido por el matemático George Cantor alrededor de 1893. Cantor utilizó esta letra, la cual es la primera del alfabeto hebreo, para representar una jerarquía de infinitos, donde cada uno es mayor que el anterior. Además, demostró que un segmento de un cuadrado y un cubo contienen la misma cantidad de puntos, revelando que la estructura del continuo no es tan simple como parece. Su trabajo muestra cómo, al igual que en el arte, las matemáticas pueden explorar lo abstracto e infinito, buscando representar lo invisible y lo eterno mediante símbolos, proporciones y formas. Por ejemplo, en la arquitectura se utilizan las llamadas caternarias. ¿Y esos cuáles son? Son curvas que se forman cuando cuelgas una cuerda o una cadena de los extremos. Su forma se asemeja a la de una sonrisa. Esta es muy utilizada en la arquitectura para hacer los arcos y los techos más estables. Entonces, los arcos que vemos en las iglesias, puentes y todo eso, ¿también tienen matemáticas? Exacto, hubo un arquitecto muy famoso llamado Antoni Gaudí que utilizaba mucho esta curva en sus obras, como en la Sagrada Familia, ¿la conoces? Sí. Él utilizaba unas cuerdas con pesas para ver cómo caían y después invertía esta forma para diseñar sus estructuras. ¡Hala! Entonces, la gravedad también ayuda a hacer arte. Así es, pero se los voy a explicar mejor con este video. A ver. La caternaria. Esta curva no solo es un concepto matemático, sino una pieza clave para diseños estructurales eficientes y estables. Aplicaron este conocimiento para crear arcos y edificios que maximizan la resistencia y minimizan tensiones, culminando con ejemplos modernos y sorprendentes como los famosos arcos de San Luis, Estados Unidos. Las matemáticas y la construcción están inesperadamente unidas. Se define la caternaria como una curva formada por una cadena o cuerda colgada uniformemente por sus dos extremos bajo la única fuerza de la gravedad. A simple vista parece una parábola, pero desde 1646 se demostró que no lo es. Galileo inicialmente la confundió como una parábola y aunque no obtuvo su fórmula, sentó las bases. Posteriormente, Huygens junto con Leibniz y Johann Bernoulli lograron derivar la ecuación precisa de esta curva, expresable incluso en forma exponencial. Se señala además que Euler descubrió que al girar la caternaria se genera el catenoide, la primera superficie mínima después del plano, subrayando la riqueza matemática detrás de esta curva. Al invertir la caternaria se obtiene un arco con excepcionales propiedades mecánicas.
Este arco carece de tensiones laterales y minimiza los esfuerzos de compresión, permitiendo construir estructuras altas con mínimos empujes laterales y sin necesidad de apoyo a los lados. Diversas civilizaciones usaron estos arcos intuitivamente, desde los esquimales hasta comunidades de Sudán, e incluso el gran arco del Tag-i-Qissa en Persia, resistente a pesar del deterioro histórico. Destaca que la arquitectura europea utilizó el arco catenario con tardanza, salvo excepciones como la Catedral de Florencia. Gracias a las matemáticas existe solución perfecta para estructuras robustas y estéticamente elegantes. Antoni Gaudí integró la catenaria no solo como un cálculo posterior, sino dentro del proceso creativo mismo. Resalta que su uso evita contrafuertes, reduce el peso de edificios y confiere una gracia ligera, evitando accesorios estructurales adicionales. Se muestran ejemplos concretos de sus obras que incorporan arcos catenarios, como la casa Batlló y el Colegio de las Teresianas. La catenaria tiene una gran vigencia en monumentos actuales, y como esta tiene una gran relevancia con las matemáticas y la arquitectura. Entonces, la arquitectura tiene que ver con algo parecido al ritmo, ¿no? Pero en vez de eso, más bien sería como las curvas sin una proporción, ¿no? Pues sí, podría decirse que las matemáticas son como una especie de lenguaje para todo el arte. Y no solo eso, las matemáticas dieron más aportaciones a la arquitectura. Chécate esto. Otro aporte grande de las matemáticas a la arquitectura es la implementación de la proporción áurea, de forma en que los utilizaban para determinar la altura, ancho y longitud de los elementos arquitectónicos. Esto genera una armonía visual, haciendo que las partes del edificio se relacionen entre sí de manera equilibrada. Se aplicaban para organizar los espacios en la forma de escaleras, arcos, columnas y ventanales, para no solo tener un gran valor estético, sino que también sean funcionales. Una de las aportaciones a la arquitectura más fascinante de las matemáticas es la arquitectura paramétrica, también llamada diseño paramétrico. Es una forma de arquitectura que utiliza ecuaciones matemáticas, algoritmos y programas para dar forma a estructuras y espacios, en lugar de dibujar manualmente. El arquitecto establece parámetros y fórmulas, y el software genera el diseño automáticamente según esas reglas. La estructura generada es muy precisa y funcional. Puede llegar a tener formas muy complejas o formas orgánicas. Unos ejemplos de esta forma de arquitectura podría ser el Museo Guggenheim de Bilbao, diseñado con software que calcula curvas complejas. El Estadio Olímpico de Pekín usa algoritmos para la estructura entrelazada. Es increíble la proporción áurea, es magia, hace que todo sea más armonioso. Sí, justo, y con la arquitectura paramétrica podemos darnos cuenta que las matemáticas no tienen límites. Podemos crear formas que antes parecían imposibles. Justo, primero eran arcos y curvas que equilibraban las fuerzas, pero ahora con los algoritmos podemos crear diseños más complejos y precisos. Las matemáticas siempre van de la mano con todo. Bueno, ya que estamos en el tema, vamos a ver un video sobre Leonardo da Vinci, uno de los renacentistas más reconocidos de la época. Ah, Vane, tienes muchos videos. Sí, ¿qué onda? ¿De dónde lo sacas? Oh, es un secreto. Ya, llévalo. Las creaciones y arte de Leonardo da Vinci han sido una de las mayores aportaciones al mundo, siendo uno de los símbolos más importantes del Renacimiento. Leonardo da Vinci se asoció con la proporción áurea o divina proporción, la cual es la relación entre dos números que equivale aproximadamente a 1.618, donde se reflejaba en muchas de sus obras. Él utilizaba este recurso para crear obras estéticamente más armoniosas y equilibradas. Todo esto quedó plasmado en diferentes obras, entre las más reconocidas están la Mona Lisa y la Última Cena. En esta última, Leonardo logró fusionar el trabajo de perspectiva y distribución para crear en esta obra algo maravilloso y dejar mucho que hablar hasta la actualidad. Además, Leonardo comparaba sus inventos con el movimiento humano. Así lo reflejó en su perspectiva de la ciencia y el arte. Entre lo más característico está el hombre de Vitruvio. Este dibujo responsable al dilema matemático en el que se caracteriza el área de un círculo, pi por radio al cuadrado, y el área de un cuadrado, base por altura. Este es el problema de la cuadratura del círculo.
Esto recobra valor en el Renacimiento. Leonardo, influenciado por las ideas de Marcus Vitruvius, afirmaba que el ombligo era el centro del humano, al igual que la amplitud de los brazos es correspondiente cercana a la estatura de la persona, lo que hacía capaz de meter al hombre dentro de un cuadrado. Con el neoplatismo, se creía que el universo era una jerarquía y sobre todo prevalecía un dios. En este aspecto, el humano permanecía en medio, señalando que el humano era capaz de llenar todo. En 1656 se pintó Las Meninas. Esta tiene como características que está situada y ubicada por los planos, esto reflejando la misma aplicación de la perspectiva y la forma. ¡Qué genial! Entonces Leonardo era un genio que lograba unir las matemáticas, las artes y también las ciencias. Sí, tal cual, de que todo lo hacía con proporciones perfectas. Qué increíble que cada parte y cada línea tengan un sentido matemático. Justo, esto nos demuestra que el arte y las matemáticas no están tan separadas, sino que se complementan para crear cosas que vemos día a día. ¿Quién lo diría? La música, arquitectura, las cosas de nuestra vida cotidiana, incluso los TikToks, ahí están. Sí, exacto, de que se aparece desde el ángulo de la cámara hasta los ritmos. Ya ven, las matemáticas no solo son para hacer cuentas, sino que se encuentran en todo lo que consideramos bello. Oigan, y ya que estamos hablando de cálculos, ¿podemos seguir con el TikTok? ¡El video! ¡Mis clases! ¿Y si grabamos un TikTok? Por ejemplo, en la arquitectura se utilizan mucho estas curvas llamadas caternarias. ¿Y esas cuáles son? Por ejemplo, en la arquitectura se utiliza... Es increíble la proporción áurea. Es como si fuera magia, ¿no? Es maravilloso cómo hace que las cosas sean armoniosas. ¿Qué pasó? Qué maravillosa es la proporción áurea. Es como si fuera magia. Es maravilloso cómo hace que todo sea armonioso. Y son los artistas más importantes. Ah, Vane, tú que tienes muchos videos. ¿Pero qué te pasa? Sí que es maravillosa la... Sí que es maravillosa la proporción. Unos momentos después. ¡Qué increíble! Entonces ¡Qué increíble! Entonces, ¿Leonardo da Vinci era un genio? ¿Podían meter...? Es increíble la proporción áurea. Es magia. Parece que todo... Es increíble la proporción áurea. Es magia. Hace que todo se vea más armonioso. Sí, es como el